Olá, tudo bem? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de un largo periodo sin nuevos episodios, estamos muy contentos de retomar el podcast de la red AILO, la red internacional de abogadas y abogados de las trabajadoras y los trabajadores. Soy Paulo de Carvalho Yamamoto, abogado sindical en Brasil y asesor legal de la red. Hoy vamos a hablar sobre un caso emblemático que trata de la esclavitud moderna en nuestra región, el caso Furukawa en Ecuador. En diciembre de 2023, la red AILO presentó un amicus curiae en este caso y en noviembre de 2024 la Corte Constitucional de Ecuador falló a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Como parte de los resultados de esa histórica sentencia, este 31 de mayo de 2025 se celebrará una ceremonia oficial en la que el Estado ecuatoriano ofrecerá disculpas públicas a 342 personas por no haber adoptado medidas de prevención y protección frente a la violación del derecho a no ser sometido a esclavitud cometida por parte de la empresa. A continuación, conversaremos con el doctor César Pérez, defensor público, miembro de nuestra red AILO en Ecuador y quien acompañó muy de cerca esta lucha desde dentro del sistema de justicia. Esperamos que disfruten esta conversación. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Volvemos entonces con nuestra serie de entrevistas a afiliados y afiliadas de la red AILO, International Lawyers Assistant Workers Network, eh, de nuestra región de las Américas. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el doctor César Pérez, afiliado de la red AELO en Ecuador, y tratar de un tema bastante importante, un caso en el que él estuvo involucrado y trabajó, muy importante para nuestra región, que es el caso Furukawa. Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias, doctor César, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Doctor César, ¿cómo que para los que no conocen todavía el caso Furukawa, de qué se trata? Claro, Pablo, el caso Furukawa es un caso que trata sobre una empresa que se llama Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador, que se encuentra en Ecuador aproximadamente 60 años. Esta es una empresa que se dedica al cultivo de la vaca y en esta forma de producción de la vaca, lo que hizo la empresa fue para poder maximizar sus ganancias, fue implementar una figura que se denomina servidumbre de la gleba. ¿Qué es la servidumbre de la gleba? La servidumbre de la gleba es una forma, una modalidad de esclavitud moderna en la cual se obliga a las personas a producir un producto a cambio de una remuneración que generalmente es muy mínima y eso les ata a esas personas a que tengan que seguir produciendo este producto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué existe un tema de esclavitud? Porque las personas no pueden cambiar esta condición de siervos de la gleba, porque las personas no tienen otras herramientas, otro conocimiento, otras formas de ganarse la vida, entonces siempre terminan volviendo a dedicarse a la extracción de la vaca y justamente a trabajar para esta empresa, para la empresa Furukawa. Eso. Y este modelo de glebas está como, de alguna manera, se utiliza mucho en Ecuador. La verdad es que no hemos detectado, o bueno, en el trabajo de la Defensoría del Pueblo, del mecanismo de personas trabajadoras jubiladas, no se ha detectado en sí otros casos en los que exista esta modalidad de la servidumbre de la gleba, pero sí se podría presumir que es tal vez una forma en la cual podrían operar otras empresas en el país, principalmente en este sector, pero no se ha podido determinar esto aún porque lastimosamente no se ha podido hacer una investigación tan profunda como se ha hecho en el caso Furukawa. ¿Cómo eran las condiciones o las violaciones a las condiciones de trabajo de la gente que trabajaba en este hotel? Bueno, lo que sucede con estas personas es que estas personas fueron reclutadas, que fueron justamente, se les ofreció un trabajo en estas zonas y se les llevó a vivir en estos campamentos. Estos campamentos son unos mega bloques de cemento. Según nos narraban las personas, al inicio eran de madera y eran unos mega bloques en unas condiciones mínimas, en unas habitaciones muy reducidas en las que se metían a todas las familias para que puedan trabajar en la vaca.
¿Qué era lo que hacía la empresa Furukawa? Como en Ecuador existía la tercerización laboral y la intermediación laboral, lo que ellos hacían era contratar a otras personas para que supuestamente sean los comodatarios y que sean quienes produzcan el abaca, pero para así no verse involucrados con una relación laboral directa con estos arrendatarios y que esos arrendatarios sean los que busquen supuestamente a las personas para que produzcan el abaca y así poder demostrar de que ellos no estaban teniendo una relación laboral directa. Sin embargo, ¿por qué razón sí se estaban beneficiando ellos de este trabajo? Porque ellos trabajaban en campamentos de Furukawa, en los campamentos y en las plantaciones de Furukawa, y el producto solamente podía ser vendido a Furukawa. Entonces ellos usaban estas formas civiles o mercantiles para poder beneficiarse del trabajo esclavo de estas personas que a la final usaban a estos arrendatarios para que llamen a otras personas, que todos se asienten en los campamentos y en las propiedades de la empresa, produzcan en las plantaciones de la empresa y le vendan a la empresa, pero la empresa verse libre de la relación laboral directa con estas personas. ¿Hubo alguna dificultad en este contacto con estos trabajadores para documentar violaciones? ¿Cómo ha sido este contacto inicial con la gente que tenía sus derechos violados? Bueno, la verdad no estuve yo presente en el momento en que hubo el contacto inicial, pero sé por la revisión de los expedientes defensoriales que este se produjo más o menos a finales del año del 2018, más o menos por octubre, noviembre del 2018, en la cual personas de la empresa, de las plantaciones de Furukawa, acuden a la ciudad de Quito a denunciar la explotación laboral a la que ellos estaban siendo, de las que estaban siendo víctimas. Entonces, ahí vienen a la Defensoría del Pueblo y exponen el caso. Entonces ahí la Defensoría lo que hace es justamente iniciar esta investigación defensorial en el año 2018 y van grupos de trabajadores de la Defensoría en conjunto con trabajadores de otras instituciones del Estado a verificar cómo estaban las condiciones. Y entonces en estas visitas in situ que realizan los servidores de la Defensoría, realizan preguntas y ahí logran identificar esta modalidad de servidumbre de la gleba. Porque lo que se quería en un inicio era un tema de explotación laboral, como por ejemplo existe en el sector bananero en el país, que también tenemos una investigación defensorial de vulneraciones de derechos en el sector bananero. Creíamos que iba a ser algo similar, pero no. Cuando va el personal de la Defensoría del Pueblo a las plantaciones de Furukawa, se encuentra con la novedad de que aquí, en cambio, lo que existía era una modalidad de esclavitud moderna, que era mucho más grave. Este esquema de la servidumbre de la gleba, que después ya fue probado en el proceso que inició el colectivo Furukawa Nunca Más y después se probó en el año 2021 por parte de la perita antropóloga Iris Pico en nuestro proceso ya de acción de protección. Entonces fue una acertada visión de la Defensoría que permitió evidenciar desde un inicio que lo que existía ahí no era una forma de explotación laboral, sino un tema de someter a la gente a una esclavitud, a una forma de esclavitud moderna que es la servidumbre de la guerra. Impresionante el trabajo probatorio también que ustedes tuvieran, en este caso, accediendo a recursos que no son, bueno, muchas veces los recursos son mucho más documentales y lo que contratos que uno tiene, y ustedes también accedieron a expertos en antropología y otros segmentos, ¿verdad? Sí, bueno, eso ya, el acceso a estos peritos antropólogos se lo logró ya en las instancias judiciales, eso lo hizo tanto el peritaje antropológico del proceso que siguió el colectivo Furukawa Nunca Más y después nosotros, siguiendo esta línea, realizamos el peritaje antropológico como Defensoría del Pueblo. Porque también nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, la cual no recuerdo exactamente el número, pero sé que lo que nos establece la sentencia es que en procesos en los cuales exista población afrodescendiente, se tiene que hacer necesariamente un peritaje antropológico. Bueno, no solamente población afrodescendiente, sino cualquier pueblo, nacionalidad o comuna en el que exista en Ecuador, se tiene que realizar este peritaje antropológico para poder conocer sus identidades propias y las necesidades propias de estas diferentes etnias y comunidades y nacionalidades. Entonces, por esa razón se realizó el peritaje y así se pudo probar con este peritaje de que efectivamente se estaba sometiendo a las personas a la servidumbre de la guerra. ¿Y qué contestaba la empresa? ¿Cuál ¿Perdona? era su
¿Qué contestaba la empresa? ¿Cuál era su línea de defensa para justificar Justamente esto? la línea de defensa de la empresa es que ellos no fueron los que cometieron los abusos a las personas. Ellos justamente se amparaban en que ellos ni siquiera tenían una relación laboral directa y que los que les sometían en todo caso a las vulneraciones de derechos laborales eran los arrendatarios. Esa fue la principal defensa de la empresa en todo el momento, porque ellos ya desde un inicio idearon la estrategia de que la forma en la que se iban a librar de esta responsabilidad de someterles a este régimen era justamente a través de estos arrendatarios y la intermediación laboral. Entonces, esa fue la forma que la empresa usó para defenderse en todos estos procesos. Pero una cosa absurda, porque incluso el propio Ministerio de Trabajo, en resoluciones que sacó en el año 2019, determinó la existencia de mecanismos de intermediación laboral por parte de la empresa Furukawa. Entonces ya estaba probado de que, porque justamente se veía el tema de que trabajaban en los campamentos de la empresa, de que la producción se entregaba a la empresa. Entonces era absurdo pensar de que eran personas arrendatarios que trabajaban independientemente y que le vendían los productos a la empresa. No, no era eso. Lo que estaba sucediendo es que se estaba usando una forma de tercerización o de intermediación laboral. Y entiendo que la empresa Furukawa es una empresa japonesa, ¿verdad? Sí, es una empresa japonesa. Y se ha podido vincular la empresa matriz a las prácticas de la subsidiaria en Ecuador. Bueno, ellos siempre quisieron explicar que Ecuador tomaba sus decisiones de manera autónoma para no afectar todo el tema de la visión de la empresa Furukawa como matriz. Entonces ellos justamente siempre trataron de decir que eran decisiones de Ecuador. También decirte que hubieron justamente en los años 2019 y todo se reportó y la empresa muchas veces en procesos internacionales, en otras instancias internacionales, lo que dijo fue como que yo me deslindo de lo que está sucediendo en Ecuador. Estas son las decisiones de las personas que ejercen como autoridades en Ecuador. Entonces, la empresa trató de deslindarse. Eso es lo que justamente hacen muchas empresas en el mundo, que es desligarse de las vulneraciones de derechos que están sucediendo en las economías locales y tratar de quitarse esa responsabilidad del medio y así lograr evadir la responsabilidad que ellos tenían por esas prácticas que al final les estaban beneficiando como empresa. O sea, gracioso es que esto es una manera como moderna que las empresas hacen en todas las partes del mundo, pero no es moderna en el sentido de nuevo, porque están haciendo eso hace décadas. Y lo mismo en Brasil también y otras partes bueno, quizás todos los países de nuestra región. Me gustaría preguntar sobre también la actuación de la sociedad civil. Has mencionado un colectivo, Nunca Más, y cómo ha sido esta actuación en conjunto de quien representaba jurídicamente las personas del caso Furukawa y otros actores de la sociedad civil. Bueno, lo que sucedió fue justamente que cuando explotó este tema de Furukawa en el año 2019, que ya salió el primer informe de la Defensoría, a la final hubieron organizaciones como el colectivo Furukawa Nunca Más, que está conformado por diferentes organizaciones, ONGs de Ecuador, como CEDU, CEDES y otras organizaciones, que a la final tomaron la decisión de patrocinar a algunas personas para que presenten una garantía jurisdiccional en Ecuador que se llama la Acción de Protección para la Tutela y Protección de Derechos. Entonces, justamente estas personas lo que decidieron fue presentar esta garantía jurisdiccional. La Defensoría del Pueblo, mientras tanto, seguía como expidió este informe de la visita in situ y se estaba desarrollando una investigación defensorial, siguió con el tema de verificar que el Estado cumpla las recomendaciones que estaban establecidas en, en el informe de la visita in situ que realizó en el año 2018, que salió en febrero del 2019. Entonces, la Defensoría siguió actuando, pero en el marco de la investigación defensorial, mientras que el colectivo lo que decidió fue ya interponer una garantía jurisdiccional y después, como justo fue el tema de la pandemia, recién en 2021 salió la sentencia favorable de la acción de protección que interpuso el colectivo Furukawa Nunca Más
Y entonces ahí, cuando ya sale esta sentencia favorable y ya culmina la investigación defensorial de la Defensoría del Pueblo, que se demoró unos 2 años, justamente por todas estas complejidades que te comento de la pandemia, que no podíamos realizar las visitas in situ ni realizar procedimientos de la manera que se podría haber realizado de manera presencial, se procede ya a finalizar la investigación defensorial y ya se presenta en junio, a finales de junio del 2021, la acción de protección por otras personas, no las que estaban en la acción de protección de CEDU, sino por otras personas, para que justamente se puedan resarcir sus derechos, viendo también la experiencia positiva de CEDU y de la sentencia a favor que tuvo. También. El colectivo Furukawa Nunca Más, en realidad, perdón, no el colectivo, en realidad, quien obtuvo esta sentencia. Ujú. Este colectivo congrega diversas organizaciones, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Sí, Y algunas organizaciones. bueno, entonces, esta sentencia es de qué año? La de primera instancia del colectivo Furukawa Nunca Más es de más, no recuerdo exactamente la fecha exacta, pero sé que es a mediados del año 2021, porque justo nosotros después presentamos ya como defensoría nuestra acción de protección. Entonces fue justo en base a esa sentencia, a ver, esa experiencia positiva que tuvo el colectivo y porque estábamos nosotros finalizando la investigación defensorial y dándole seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que habíamos dado en los informes como Defensoría al Estado ecuatoriano. Llegar este proceso en el Tribunal Constitucional de Ecuador. Bueno, porque fue un proceso larguísimo en realidad, Paulo. Nosotros presentamos a pesar de que en nuestra normativa, en la normativa ecuatoriana, se establece que las acciones de protección son procesos expeditos, como tú puedes ver, imagínate, ellos iniciaron en el 2019 y por la pandemia recién en 2021 tuvieron la sentencia de primera instancia. Entonces es un tema súper amplio, se amplió muchísimo en el tiempo por estos temas de la pandemia y de estas dificultades. Y nosotros como Defensoría presentamos la acción de protección a finales del mes de junio y obtuvimos nuestra primera sentencia de la primera instancia en aproximadamente mayo del 2022. Y nos notificaron esa sentencia, nos notificaron de manera oral. La escrita nos notificaron recién en julio del 2022. Entonces fue un proceso que se demoró en el tiempo bastante. Tuvimos que presentar la apelación y después tuvimos que hacer una acción extraordinaria de protección que lastimosamente la Corte Constitucional no nos admitió a pesar de que existían todos los antecedentes de una actuación negligente de parte de las unidades judiciales que conocían nuestro caso y que son vistos después por la Corte Constitucional en la selección de sentencia. Y por eso recién el año pasado, en más o menos noviembre, es que la Corte en la selección de sentencia, que es un proceso aparte, que es para la creación de jurisprudencia vinculante, ahí determina las vulneraciones de derechos, pero fue algo bastante amoroso en realidad que nosotros nos sorprendió porque creíamos que iba a resolverse de una manera más expedita este proceso, pero lastimosamente no se tuvo esa resolución tan expedita como nos establece la normativa y fue algo que se demoró bastante tiempo. Sí, desde 2018 hasta noviembre de 2024 es un camino muy largo. Y entonces, ¿qué específicamente decidió el Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional, como te digo, lo que hace más que nada es generar una jurisprudencia vinculante y en la jurisprudencia vinculante lo que resuelve es justamente que hay que reparar a las personas, un tema de reparación. También está el tema de que tienen que crearse normativas por parte de la Defensoría, tiene que presentar proyectos de normativa justamente para generar el tema de empresas y derechos humanos, de la debida diligencia de las empresas y ver si es que es pertinente la creación de nuevos tipos penales para sancionar la servidumbre de la ley. Entonces también existe un tema de una reparación a las personas, tiene que darles la empresa una indemnización económica a las personas también. Esos son los puntos principales de la sentencia de la Corte Constitucional. Y justamente el principal tema es que se crea una jurisprudencia vinculante porque estamos seguros que van a haber más casos, más personas que viendo este tema van a decir, oiga, mira, yo también fui víctima de la servidumbre de la greva, entonces ya con esta sentencia, esta jurisprudencia vinculante, ya los jueces van a tener parámetros de actuación que no tenían y que no tuvieron en los casos. Por ejemplo, por eso es que la Defensoría del Pueblo, cuando presentó la acción de protección en primera y segunda instancia, se perdió, porque no existía un correcto
parámetro de actuación para los jueces y qué eran las cuestiones que tenían que analizar los jueces en estos casos. Porque muchos jueces al final terminaban confundiéndose y cayendo en la estrategia en los argumentos de la empresa de que no existía una relación laboral, entonces ellos no podían ser los directos y no podían tampoco entenderse la figura de esta servidumbre de la gleba, que es una forma de esclavitud moderna. Ellos pensaban mucho que no existía el tema de la esclavitud porque, por ejemplo, las personas tenían libre movilidad. Entonces no lograban comprender de que esta forma de esclavitud moderna no te restringe en sí la movilidad, no es que estás encadenado, lo que sí es que estás atado porque no puedes cambiar esta modalidad de siervo de la gleba porque no tienes los conocimientos, no tienes la formación, no tienes la capacidad de hacer otro proyecto de vida que no sea justamente el producir a verdad. Entonces, estos antecedentes ya los tienen los jueces y ya se espera que en futuros procesos que seguramente aparecerán se pueda ya resolver de manera adecuada y tutelando los derechos de las víctimas. Con esta sentencia, eso permite la inspección laboral actuar en estos casos o todavía es necesario una reglamentación, crear un tipo penal para, para que permita que reconozca la competencia de la inspección laboral. No, ya en realidad desde el año 2019, gracias al proceso de la Defensoría y de los informes de la Defensoría y de las quejas que se pusieron justamente en presidencia, ya se realizaron las inspecciones laborales. Entonces sí, ya están las inspecciones. Eso ya, la normativa actual en Ecuador te permite realizar inspecciones de trabajo y es muy importante que se puedan realizar estas inspecciones del trabajo. Y me parece muy interesante este aspecto de la sentencia que da, que de alguna manera exige una actuación de la Defensoría para cambiar el reglamento, ¿no? En general, las sentencias son condenatorias, como, estamos interpretando el derecho así, y esta es la manera como vemos el ordenamiento. Y aquí no hay, por lo que explicas, una necesidad de cambiar el ordenamiento, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, la Corte ha determinado que la Defensoría tiene que identificar qué normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano se tienen que cambiar, primero para verificar si es que es pertinente o no la incorporación de la servidumbre de la gleba como un tipo de delito en Ecuador, y también el tema de crear una normativa legal que establezca el tema de la debida diligencia en justamente las actuaciones de las empresas del Ecuador, está muy vinculado al tema de empresas y derechos humanos, que es, si a mí me preguntas, creo que eso es algo que tiene que trascender el tema de la empresa Furcado, porque eso es algo que tiene que aplicarse a muchos sectores, no solamente al sector de plantaciones, abacá, esclavitud moderna, servidumbre de la gleba, Furukawa. Para mí, esto es un tema que trasciende totalmente el tema de empresa Furukawa y este es caso de servidumbre de la gleba, sino que trascender y que tiene que aplicarse a todos los casos en los que las empresas operen en Ecuador y vulneren o puedan vulnerar derechos humanos y de la naturaleza, porque recuerda, Pablo, que en Ecuador nosotros también garantizamos los derechos de la naturaleza y es algo que es muy innovador para nuestra región y que también se tiene que garantizar. Entonces, para mí, esto es algo que, si bien la sentencia, el origen de la creación de esta norma está en la sentencia de la Corte, en este caso, de la selección de Furukawa, debería trascender. Tendría que ser mucho más amplio y poder regular muchos más aspectos de la responsabilidad empresarial y de la debida diligencia de las empresas en el país. No solamente vinculados al caso. Sí, incluir elementos del caso totalmente, pero también tiene que incluir elementos de otros casos que puedan tutelar los derechos de las personas y de la naturaleza en otros casos que se puedan producir en el país. Que hay la disposición de los jueces para este enfrentamiento, para generalizar el entendimiento de Furukawa para otros sectores, o todavía no. Bueno, es que como lo que te dice la sentencia es solamente que se crea un proyecto de normativa, a la final, quienes tienen que debatir ver esta necesidad son, uno, las personas que elaboren este proyecto de normativa, justamente que están encargando de este tema en la Defensoría del Pueblo, quienes están encargando de la elaboración del proceso de normativa, para mí deberían tomar en cuenta estos temas y también deberían tomarlo en cuenta si es que no se encuentra en el proyecto de ley que pasa a la Asamblea Nacional, pues los asambleístas nacionales. Entonces también, y ahí sí ya es un tema que como va a estar en la Asamblea, pues me imagino yo que van a poder muchos sectores de la sociedad
conocer este tema y estar atrás también de que puedan justamente aprovechar esa oportunidad para que se incluya esto. Entonces, esto no es algo que va a ser solo sale de la asesoría y punto, no, también puede salir de diferentes sectores. Entonces, sí, yo creería que tendría que ser un trabajo más mancomunado y ver esta oportunidad. Claro, hay un dicho aquí en Brasil que dice que, bueno, sabemos cómo un proyecto de ley ingresa en el legislativo. Jamás podremos saber cómo va a salir en el final. Siempre lo cambian muchísimo. Y bueno, ahí caminando para el final, ¿cómo cree que pueden apoyar las personas o organizaciones internacionales a las víctimas de casos como este? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que el caso Furukawa trae para el combate de la esclavitud moderna en nuestra región? Bueno, yo creo que las personas y las organizaciones pueden apoyarnos en diferentes ámbitos. Justamente un ámbito que sería muy importante es ver cómo pueden también participar en estos procesos de formación de estas normas, de cómo pueden aportar con sus criterios para las creaciones de estas normas que son muy importantes. Eso creo que es algo muy importante también que pueden elaborar. Y también creo que se podría aportar como tuvimos nosotros este aporte de diferentes sectores que, por ejemplo, participaron en nuestro proceso, tanto en la acción de protección como en la acción ya de la selección de sentencia con amigos curiaes. Entonces ahí le dieron elementos justamente a las unidades judiciales, a los jueces, para que puedan resolver este caso. Entonces yo creo que esto es algo que se puede hacer no solo en el tema de la empresa Furukawa, sino también en otros procesos que se llevan. Por ejemplo, en el tema de bananeras, que está la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional también, que también se podría aportar estos elementos. Entonces, yo creo que sería muy interesante ver cómo aportar a estos diferentes casos, o sea, hacer un tema de litigio estratégico para ver cómo aportar en estos diferentes casos. Esos serían como los principales temas, pero también sé que, por ejemplo, el colectivo Furukawa Nunca Más está siempre dispuesto a recibir donaciones y aportaciones de la gente si es que necesita justamente para las víctimas, porque las víctimas lastimosamente aún deben estar esperando justamente el cumplimiento de la sentencia que expidió la Corte Constitucional y aún deben no tener los recursos, entonces sería importante ver también hasta qué punto se puede colaborar con ellos. Eso, Muchísimas gracias, doctor César. que un gusto. Para los que nos están viendo, tenemos en nuestra página web de ILO Network, se puede acceder al amicus curiae que hemos presentado frente a la Corte Constitucional. Apoyamos. En noviembre nos alegró muchísimo saber de la sentencia de la Corte Constitucional y te felicito por su brillante trabajo, César, doctor César, y agradezco mucho por su disponibilidad por hablar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, y también agradecer a la red ILO por haber presentado el Amicus Curiae, que fue algo que estoy seguro que sirvió mucho para los jueces de Ecuador poder resolver de la forma que resolvieron y pedirles que nos sigan apoyando con amigos en los otros procesos que tengamos. ¿Ves? Muchas gracias.